Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/el CIT. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Lo puedes encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Tenemos algo de redes. Preciso, como siempre, José Andrés Murillo exigiendo ley de derechos del niño. Ojalá el Ministerio de los Derechos y de la Infancia, dice Ani por Twitter. Grande José Andrés Murillo, escucháis toda la entrevista, dice Rodrigo Avilés. Díganle a Blumel, se refiere a Gonzalo Blumel, que se puede aportar, pero no es obligatorio, dice Comrade Martingala. Si gana la derecha, como dice Vidal, no solo celebra el 1% más rico, celebra a la gente que está también decepcionada con la nueva mayoría, dice Jaime Peña. En respuesta a Radio La Clave, Tomás Hirsch, alguien le avise a Gonzalo Blumel que la gratuidad se puede conseguir si, por ejemplo, su jefe, dice, se está refiriendo a Piñera, pagará los impuestos. Gustavo Silva, clarito, Hirsi, se nota por qué Vidal queda casi en silencio. Eso es excepcional. Bueno, el panel del día viernes siempre causa, pero todo tipo de reacciones. Ese es las redes en Combinación Clave. Combinación Clave. Como todos los viernes, tenemos tenemos una sección que busca, dejar la política contingente, dura, de repente a un lado y explorar y abrirnos hacia otras cosas que están también pasando. Estamos en el estudio con Claudio Pereira, coordinador de la red de salas de cine. Claudio, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Vocero de la red de salas. ¿Vocera? Bueno, vocero. Es muy importante el término para... El cine yo lo viví cuando chico en dos formas. En los rotativos, donde tú ibas a ver de repente la sala Baquedano, a mí me encantaban las películas western, y en el cine Baquedano que quedaba ahí en Plaza Italia tú te ibas a ver 3, películas de western, generalmente italianas, Sergio Leone, como director. Ese era un tipo de cine. Después estaban el cine de películas que eran como por nichos. Tú ibas a determinados cines que pasaban películas que podríamos denominar buenas. No existía el cine comercial como lo conocemos hoy día. Y se ha producido una metamorfosis, Claudio, muy grande hacia salas que están enquistadas en malls, hacia salas que básicamente no te venden solamente la entrada, sino que te venden toda una serie de accesorios que van con la entrada, desde las cabritas y las cosas que ya hoy día las puedes comer dentro del cine. Antes estaba total y absolutamente prohibido. ¿Cómo es esta experiencia de mutación del cine y qué tanto eso ha hecho lo más importante, que la gente se acerque a ver películas? Sí, es relevante lo que tú mencionas de este proceso que no solamente han vivido las salas de cine, es un proceso con un cambio cultural profundo y radical que ha vivido el país, ¿cierto? Justamente esa memoria que tú hablas está, yo creo, enraizada en muchas familias, ¿cierto? Yo particularmente y todos los que somos de la red somos de regiones. O sea, está representada la región metropolitana, pero también está La Serena, está Puerto Vara, está Valparaíso, está Chillán, está Constitución, Valdivia. Por lo tanto, esa parte de la memoria, ese Chile que tenía salas de barrio, estas salas que hacía todos los rotativos, los años 70 y todos los años 80 fue justamente la desaparición de esas salas, el quiebre de las salas, la llegada a la televisión, la llegada al video, la falta de mantención de las mismas salas, la llegada de otro tipo de modelo que justamente no solo impacta a la sala de cine, sino que impacta al país completo. Entonces, esa forma lo que trajo que todas estas salas fueran desapareciendo, fueran quebrando,
esa lógica también de distribución que tenían unas películas de nicho también fue desapareciendo. Y yo creo que, como lo hemos conversado en la red, hay que hacerse cargo también de eso. O sea, parte del presente, del hoy, de Chile, donde ven hacer esta red de salas de cine de Chile, es parte también de la reflexión que muchos de estos espacios son productos, son herederos, o hay una transferencia, o llena el vacío de estas salas que completaban también la vida familiar y la vida cultural de un país que tenía estas salas que las hacía propias. Mira, hay una característica que tiene mucho la llegada de nuevas tecnologías. Y lo decía Marshall McLuhan en algún momento dado, en uno de sus libros, Entendiendo los medios de comunicación. Él decía que cada nueva tecnología eleva a la inmediatamente anterior a un pedestal de arte. La rueca, en un momento dado, era la forma en que tú hacías el telar. Cuando llega el telar eléctrico, la rueca queda como una artesanía artística, casi como una cosa de culto. Y así han pasado con muchas cosas. Y la segunda característica que es interesante, y desde ese punto de vista tiene que ver con el cine, es que siempre se augura con una nueva tecnología que llega el fin de las tecnologías anteriores. Y eso pasó con la radio en un momento dado, eso pasó con la televisión y el cine. Y no, el cine todavía sigue vivito y coleando, funciona todavía a través de una pantalla en la forma que más o menos se conoce. Pero lo que sí hay, y eso es una cosa bien interesante, es que la oferta se define por la percepción de éxito que puede tener la película y no por la calidad que tenga o por lo necesario que sea colocar películas de, qué sé yo, autor o de una nacionalidad como las chilenas, por ejemplo. Sí, bueno, hay algo que parece, porque aquí no hay nada definitivo, pero la experiencia de estar dentro de una sala oscura, parece que eso tan primitivo que está dentro, o enraizado dentro de lo que es la historia del cine, al parecer ese fenómeno que es casi inexplicable, eso que le pasa a los espectadores, estar con otras personas, otros seres humanos, compartiendo un espacio a oscuras, esa experiencia parece que es irreemplazable. Que ni la televisión, ni las múltiples pantallas que tenemos hoy día han podido reemplazar aquello. Y yo no creo que hablemos de nostalgia, sino que hablemos de una experiencia que ninguna de otros soportes la puede igualar. Y pareciera que eso es lo que está dentro o el ADN dentro de esta resistencia que estos espacios, llámense salas de cine, aún mantienen, que es esta experiencia. Y lo otro, efectivamente, que sea que estas multisalas o estos centros comerciales, o cuando esta saturación de estímulos hace que justamente el mejor postor sea la película que tenga mayor aparición en televisión, mejor tráiler. No, pero pongamos un caso concreto. Por ejemplo, tú tienes un, qué sé yo, grupo de cine, 6, 7 cines en un mall, y se estrena una película de las top que vienen, qué sé yo, precedidas de todo tipo de augurio maravilloso en términos de Oscar, etcétera, y que son de acción y que las vieron en Estados Unidos una cantidad gigantesca de gente, y te copa de las 7 salas, 6 salas. Sacan esa película. Es que la nueva lógica, porque antiguamente, cuando me refiero anterior a 10 años antes de la aparición de la masificación del DVD y otra oportunidad de descargar películas, lo que hacía que las películas estuviesen en muchas semanas en cartelera. Hoy día la industria actúa por depredación, es decir, copan todas las pantallas del país. Te voy a poner un siguiente ejemplo. La Sagrada Familia, la primera película de Sebastián Campos, hoy día Sebastián Lelio, una película que venía galardonada con 30 premios el año 2005. Se estrena en julio del año 2006. En julio, la segunda semana. Todos sabemos que es vacaciones de... Cuando se estrena, la Era del Hielo. La película duró 2 días. Entonces uno se explica cómo una película que está dentro inscrita como las películas más interesantes del llamado novísimo cine chileno, de recambio generacional, que representa una nueva forma de hacer cine, de un director tan consagrado, el mismo director de Gloria, de La Mujer Fantástica, haya tenido esa suerte, es justamente lo que dices tú, esta forma lógica perversa de depredación que justamente tiene las majors de depredar un mercado interno. Te tocó ser un jugador de fútbol argentino que jugaba de 10 en la época en que estaba Maradona. No fuiste jamás titular en la selección. Exactamente. Ese es un problema serio, porque ahí la lógica
de qué sé yo, capturar el beneficio comercial instantáneo con los estrenos, hace de que las películas esas o no estén presentes o se vayan a dónde. Porque a dónde se van, porque la película se exhibe igual. Es que esa es justamente uno de los problemas mayores y claves que apunta la aparición de una red de salas que sea de una lógica independiente a esta forma. El problema es a dónde van, porque muchas veces fue la lógica cuando la película salía de cartelera, significa que surfeara todos estos problemas, recién caía a las llamadas, a las mal llamadas salas de cine de arte. ¿Por qué digo mal llamadas? Porque salas de cine de arte pareciera que fuera como una subcategoría de salas. Entonces, lo que tenemos por mucho tiempo fue que iban apareciendo películas de muy buena calidad, chilena en este caso, que no tenían y que no se veían. Entonces generaba que muchas películas venían precedidas con muchos premios. Llegaban a un festival nacional, la película se estrenaba en el festival y no se estrenaba en Chile. Sucedió con El Salvavidas de Maite Alberdi, inexplicablemente una película de una calidad innegable y venía con una cantidad de premios y la película tardó 2 o 3 años. El año El Tigre, otra película de Sebastián Lelio, tardó 3 o 4 años en exhibirse, en estrenarse. Entonces, la suerte incierta que tienen las películas nacionales es justamente porque no tenían cabida donde tenían sala. Es justamente algo que felizmente ha ido cambiando en los últimos años, porque no solamente hay una oferta distinta, sino que hay un espacio distinto que se llaman estas salas de cine independientes, si queremos llamarlo de algún modo. Independiente porque no están dentro de una lógica de un holding o dentro de un centro comercial o de una multisala. Pero estoy viendo acá un artículo de la Radio Universidad de Chile que es brutal en ese tipo de comparación. Dice, el 2016 el circuito de multisalas, que es las salas comerciales, que considera casi 400 pantallas, tuvo un público que superó los 27 millones y medio de espectadores. Mientras que las salas independientes, que son una veintena, llegaron a los 137.000. Es decir, las posibilidades de que tú coloques una película y te la vean en una sala independiente es muy, pero muy menor con respecto a la... Claro, pero también hay que considerar que esa cifra, que por muchos años cuando se hablaba de consumo cultural, que son las que hay de las que manejamos el año 2012 en adelante, hablaban de las cifras de cine chileno que eran bastante injustas, y cuando paralelamente las películas se insertaban en circuitos de salas menores o salas no de circuitos comerciales en regiones. Y la película arrojaba cifras sorprendentes. El tema es que esas cifras no parten o no son parte de la cifra de consumo cultural, porque las de consumo cultural las provee la CAEM, que es la cadena de las multisalas. Por lo tanto, el año 2016, ¿cuántos estrenos nacionales hubo? ¿Hubo 18? 18 es lo que dice el consumo cultural de 18 estrenos en salas comerciales. Acá dice, de hecho, de los 44 largometrajes chilenos estrenados el año pasado, por el 2016, 26 de esos 44 largometrajes solo se exhibieron en salas independientes, nunca estuvieron en multisalas. El resto, por lo tanto, entonces cuando se dicen 18 estrenos, los que uno ve en televisión, los que uno ve en el afiche, en el stand y que ve en el mall, no pertenecen al universo real de estrenos nacionales y que tienen cifras independientes. Entonces, una de las cosas notables que está sucediendo hoy día es que se está desbalanceando este panorama, que por un lado es sesgado, por un lado es parcial, y que tenemos que atender que hay un universo interesante de películas nacionales que tienen un circuito internacional muy interesante, muy prolífico, y que aterrizan a Chile y que ahora sí tienen lugar donde llegar. ¿Y qué pasa, Claudio? Estamos conversando con Claudio Pereira, vocero de las salas de cine. ¿Cuál es la situación, qué ocurre cuando tú tienes una película que no necesariamente es chilena, pero tiene un director chileno que ya se ha consagrado un poco? Jackie, por ejemplo, de Hernán Larraín. O tienes una película de Pablo Larraín. O tienes películas, Sebastián Lelio ya está hace rato produciendo afuera también. Son películas no chilenas en términos específicos, pero dirigidas por gente chilena. ¿Tienen el mismo trato o tienen un trato equivalente a cualquier otra película que venga, por ejemplo, de Hollywood? Lo que pasa es que aquí, si hablamos lo que es el criterio de la curatoría de la red de salas de cine, que es lo que me estás preguntando, ahí el criterio es difundamos material que naturalmente no tendría la suficiente difusión. Ejemplo, cine latinoamericano o cine del mundo.
dentro de la misma cifra que apuntas tú, es bastante desigual, ¿cierto? Que el 90 y algo % de la oferta son cine de las majors, ¿cierto? Los grandes estudios. El resto se lo disputa el cine chileno, el cine latinoamericano, el cine asiático y el cine europeo. Entonces está evidente que hay una región de cinematografía que en este minuto no está siendo atendido o que no tiene llegada. Uno de los criterios que tiene la red de salas de cine es justamente atender, por ejemplo, al cine latinoamericano y al cine del mundo. En esta lógica de comprar contenido y de traer contenidos que puedan difundirse en red, en estas 10 salas que componen la red, está justamente esta cinematografía. Porque el cine nacional, naturalmente y felizmente también, está llegando a todas nuestras salas. Por una lógica también porque han cambiado, ¿cierto? Hay distribuidoras jóvenes que están apuntando a difundir cine chileno, los distribuidores y los productores nacionales están llegando a estas salas y se ha dado, felizmente también, un hábito que el público, este público que era bastante esquivo, hay muchos mitos, ¿cierto? Como entre medio, que las películas chilenas hablaban solamente de lumpen, que solamente hablaban de política, sí, ¿cierto? Que se escuchan mal. Eso yo creo que es un mito como en los años 90. No, hoy día sobre todo el concepto de sonido. El sonido siempre fue cuestionado. Porque tú te acuerdas que siempre había como claro, un mito de que la película se escuchaba mal. Claro, se escuchaba mal. Hoy día no, ese argumento no tiene ningún tipo de... Mira, una persona me mandó por Twitter una cosa fascinante. Se llama Álvaro, A.D.A. Meller, Álvaro, no sé cuántito Meller, pero me manda un link que se llama Memoria Matiné. Ah, perfecto, sí. Que es muy bonito. Muy bien ese proyecto. Muy bonito, que es antiguos teatros y cines de Valparaíso y donde los describe a cada uno, lo que hacían, cuántos continúan y cuántos desaparecieron, cada uno con su comentario aparte. Oye, preciosa la Tú sabes la que página. eran más de 30 salas de cine en Valparaíso. Sí, y de ahí 2, fueron 4, quedando 6, 3. 8, uno que se transforma en multisala, 14, el Metroval, que era donde uno vio películas cuando niño, y los otros 2 son triple X. Y de esos triple X, uno sigue como triple X y el otro se transforma en Teatro Condel, Insomnia Alternativa de Cine. Es que es una de las partes de la red. Sí, no, pero muy bonito. El teatro, Tercer Teatro La Victoria, Teatro Velarde, Teatro Deón, Teatro Pacífico, Teatro Mauri, Teatro Chile, Teatro Avenida, Teatro Rivoli. Sí, oye, muy bonita la página. Le agradezco, Álvaro, por... Es muy lindo proyecto ese rescate que hace. Ahora, ¿cómo se puede equilibrar este asunto? ¿Cuáles son las fórmulas, Claudio, para que pueda haber una situación un poquito más de equilibrio? Porque al final lo que te van a señalar cuando tú digas, pucha, está súper mal distribuido el chancho, te van a decir, perdona, pero esta es una lógica de mercado. Uno tiene que ganar plata, te ponemos una cierta oferta, la oferta se llena, los cines con las películas, qué sé yo, Rápido y Furioso 7 u 8 se llenan, mientras que al este otro va poca gente. Por lo tanto, ¿por qué razón habríamos de intentar fomentar un poco más este cine chileno que podrá ser súper empujador y pujante y choro, pero no te lleva gente? Pero sabes que con la experiencia de trabajar en red, de saber las cifras de Cineteca Nacional, de saber las cifras del Cineclub del UH, de Teatro Condel, de Salas Radicales, de Cine Arte Alameda, uno puede saber que, por ejemplo, Mala Junta llena todas las funciones. Una película chilena de Claudia Guayquimilla. Entonces, cuando uno dice, bueno, el cine chileno no lleva cifras, lleva cifras. Y efectivamente lleva y copa salas. Cuando tenemos el director, lo que pasa es que ha habido primero se ha invisibilizado la necesidad, yo creo que es compartido, que por un lado no se hace muy visible que el público sí demanda cine de mejor calidad. Eso es un hecho. Lo que pasa es que pareciera que las cifras que constantemente uno maneja, ¿cierto? Que el público chileno es esquivo el público chileno es esquivo al cine chileno, que pareciera que no hay interés. Y sí lo hay. Pero, por ejemplo, ese fenómeno se ve y se percibe claramente en televisión. En televisión, la factura de la telenovela chilena todavía tiene una estatura altísima. Sí, de repente llega una teleserie turca que rompe el tablero, pero tú ves cómo se reacciona y tiene telenovelas todavía, en el caso de la ficción chilena televisiva, que son súper apreciadas. El programa en vivo en Chile
es mucho más apreciado que el programa envasado o la serie envasada norteamericana o europea. Y por lo tanto, existe eso en ese formato. En el cine, sin embargo, hay un castigo enorme. Sí, pero insisto, hay un público que es evidente que va y va a seguir yendo y va a seguir disfrutando las películas que ofrece la Major, con todos los accesorios que dices tú, de comer dentro del cine, etcétera, etcétera. Está dentro de un patio de comida y todo ese híbrido que este espacio ofrece. Con todo lo que arrastra. Sí. Con todo lo que nuestra tarea ahora es hacer visibles las otras opciones. Hay un hecho bastante patente. Las distribuidoras, cuando tienen un catálogo de películas además paradojalmente, hechas en América Latina, que son distribuidas por distribuidoras europeas, que no necesariamente las películas hechas en Perú, México, Chile, Colombia, tienen que ser distribuidas por los propios latinoamericanos. No llegan a América Latina porque no hay oferta desde los países. Entonces, quebrar esa lógica es justamente el trabajo que tiene la red. ¿Y qué pasa, Claudio, con las películas que son latinoamericanas, por ejemplo? Relato Salvaje, te pongo un ejemplo que estaba pensando, a la Argentina. Relato Salvaje es un episodio aparte que la distribuye una Major, porque se coloca dentro de un espacio que es propio de la Major, los Oscars. Claro. Entonces, todo lo que ingresa dentro de un circuito de la Academia o de los Oscars o de los Globos de Oro, obviamente va a tener el apetito de las distribuidoras. Latinoamericana será, pero te la toma para la distribución. Te pongo un contraejemplo. El abrazo a la serpiente. Película que sí estuvo candidata al Oscar como mejor película extranjera el año 2015. Película estrenada en Berlín. Película que ganó de los 17 premios platinos, ganó 12. Película que ganó el Festival Internacional de casi de todos los países donde estuvo. Y sin embargo, la película estuvo acá con muy baja audiencia. Muy baja, porque estuvo dentro de una multisala. Muy distinto le fue cuando la película se insertó dentro de las salas de cine independiente. Y ese es un hecho. Cuando la sala de cine independiente, porque la sala de cine independiente cumple otro papel que la sala multisala, que el multicine no hace. Mediación y formación de público. Que significa que el público no solamente tiene en su oferta, en su experiencia, ver una película, que ojalá con los mejores estándares técnicos, sino que además tiene la posibilidad de conocer, de saber, de tener programas de mediación, de tener formación de público. Cuando nosotros hablamos de formación de público, ¿cierto? A nivel estatal hace mucho tiempo, ¿cierto? El Estado empezó a implementar políticas de formación de público. Hoy día el fenómeno es que ¿qué públicos? Si recién en este minuto, cuando hablamos de cine región, se empiezan a conocer que existen en Chile muchos públicos que, por ejemplo, no se enteran por Facebook de todo lo que pasa. No todo el público, que hablamos de público que va al cine, va al multicine, porque en muchas regiones de Chile no hay multicine. Hay muchas regiones y ciudades del país que no tienen cines. O sea, que solamente llega un festival pequeño o un festival regional. Por lo tanto, es muy variada el panorama que hay sobre público. Entonces, obviamente hay un público que está muy en desmedro porque no tiene más conocimiento de cine que lo que aparece en televisión, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los gustos del público chileno que consume en su 90%, como esa cifra que mencionabas tú, que 27 millones fue la taquilla que hubo para las majors, obviamente porque estamos hablando que hay un desbalance, ¿cierto?, de cómo se difunde el cine. Entonces, la oferta que propone la red de salas de cine, o estas salas de cine independientes en el país, es justamente provocar esa difusión alternativa. Sí, yo te quiero preguntar, antes de terminar, por otra cosa que yo considero que puede estar interactuando acá. Las películas que son de las majors, las películas que son blockbusters, las que rompen la taquilla, son películas que tienen una característica bastante directa, que es no necesitas pensar demasiado cuál es el mensaje, porque es manifiesto, coincide lo manifiesto prácticamente con el mensaje. En las otras películas que tienen una variable donde lo manifiesto y lo latente, llamémoslo así, hay una separación donde tú tienes que hacer un análisis de contenido mínimo, implica de alguna manera un cierto gasto de energía y un conocimiento previo de cómo hacerlo. También muchas películas la gente no entiende de qué se tratan o pierden el sentido de lo que trató de decir el director. Y eso requiere una suerte de, llámalo así, propedéutico en materia de espectador de cine. ¿Hay algún tipo de
no te digo que de curso, pero ¿hay algún tipo de señal que revele cómo puede verse una película, cómo puede interpretarse una película que no tiene una clave directa de dos gallos sacan las pistolas, se entran al banco, se roban la cuestión y se arrancan, sino que hay algo un poquitito más ahí? Sí, bueno, hay que convenir que primero uno toma también el cine como una forma de conocimiento. Y también eso no quiere decir que este conocimiento sea totalmente áspero, ¿cierto? Lejano, ¿cierto? Solamente predominado, sino hay muchísimos ejemplos que podríamos discutir aquí en esta misma mesa, ¿cierto? De películas que cumplen ambos roles, ¿cierto? Que son una experiencia que puede llenar todas las posibilidades que alguien quiera tener ocio, ¿cierto? 2 horas o 1 hora 40 de ocio, y al mismo tiempo se vaya algo para que tenga algo que se lo lleve continuamente para la casa y que a lo mejor lo va a digerir al día siguiente o en la cafetería con los amigos, en la casa con la familia o quizás meses después. Hay muchísimos ejemplos. El tema es que cuando un espacio cumple el rol de exhibir cine, al mismo tiempo tiene que tener conciencia, por lo menos desde esta vereda, desde la red de sala, sí estamos conscientes que también tenemos que cumplir hacer la mediación, es decir, en qué minuto nosotros seducimos al público para que esta película le sea pertinente y sea significativa y al mismo tiempo tenga o los talleres de formación de público o las mediaciones con el director que son altamente significativas cuando tenemos la oportunidad de mediar. Cuando mediar significa que estamos entre el público y la obra y están los creadores. Esa experiencia es muy enriquecedora y justamente una de las segundas claves que tiene la red de salas de cine. Todas las salas que componen la red de salas de cine de Chile, las 10, tienen políticas y acciones de formación de público. ¿Dónde se pueden ver cuáles son las salas de cine de red de salas de cine de Chile.cl? Está también en Facebook. Red de salas de Chile.cl, ¿ya? Sí, está también en Facebook y están en La Serena, Teatro Centenario, Valparaíso, Teatro Condel, Región Metropolitana, está Salas Radicales, Cine Arte Alameda, está Cineteca Nacional, Sala K, en Chillán está Sala de Oz, en Valdivia está Cine Club La Watch, en Constitución está Cinecon. Sala, se llama Red de Salas de Chile. Y en Puerto Vara, Sala -1. ¿Red de Salas de Chile se llama? Red de Salas de Cine de Chile. Red de Salas de Cine de Chile.cl. Así que si los que nos están escuchando no sabe que en su región o en su ciudad hay una sala que tiene todas estas características de difusión de cine chileno, latinoamericano, del mundo, que hace planes de formación de público, estamos haciendo un estudio sobre cuáles son las audiencias en Chile, lo puede saber mediante esta página. O si no sabía de la existencia de la red, lo puede saber por su propia sala que tiene cerca. Claudio Pereira, vocero de Red de Salas de Cine, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted y nos vamos a juntar todas las redes de salas de cine con la Red de Salas de Cine Latinoamericana en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar este septiembre de este año. Muy bien. Así que nos vamos a juntar en el... Nos separamos, tengan ustedes un buen fin de semana. Chao, chao.